Imágenes que el mundo no quisiera tener que recordar, pero también hay que decir que es imposible dejar pasar esta fecha cuando se conmemora siempre un año más de ese atentado a las Torres Gemelas, también al Pentágono. Y bueno, ya vamos en 17 años desde que esto sucedió. Vamos a saludar a nuestro invitado, con quien queremos hablar de lo que ha pasado 17 años después, de cómo ha cambiado el mundo y también, por supuesto, de qué fue realmente lo que pasó ese día. Saludamos a Andrés Nieto, magíster en investigación social interdisciplinaria y consultor internacional en seguridad ciudadana. Andrés, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en qué falló la siempre muy cuidada seguridad de los Estados Unidos ese día, el 11 de septiembre? Bueno, eso es lo que llamamos el punto cero en seguridad, y es que en temas de terrorismo es imposible predecir todos los riesgos y por dónde van a llegar. Hay bastantes estudios, pero la Unión Europea e incluso con colaboración de Estados Unidos sacaron 5 puntos fundamentales. El primero, nos falló en la articulación de previsión, es decir, saber qué podía llegar a pasar. Y entre esto hay un término bastante interesante, que es el término de imaginación. Y es que nunca nos imaginamos que se iba a poder secuestrar un avión para atacar este espacio. Entonces, todas las entradas estaban de alguna forma custodiadas, pero jamás se pensó en qué podía pasar alrededor. Segundo punto, y es, ya aquí habían unas amenazas. Recordemos que desde el 94 estas torres habían tenido algún tipo de ataque, y lo único que se hizo fue un plan de choque para una posible bomba, pero biológica. Es decir, algún agente químico que permitiera la evacuación. Y los dos edificios estaban ya listos para evacuar en esas situaciones, pero no para que se desplomaran. El tercero, no menos importante, y es cuáles son los mecanismos de reacción. Recordemos que fueron casi 15 días posteriores en los cuales no se tuvo la posibilidad de acción inmediata, y hoy hay unas demandas contra el gobierno estadounidense por todos los daños y perjuicios de los bomberos, de las personas de logística, de aseo, que no tuvieron todas las medidas necesarias y que hoy sufren de cáncer, perdieron la vista y demás. Tercer y cuarto punto que se unen, y es toda la cooperación internacional. Y es, pasó delante de todo el mundo, hizo como si fuera un reality show. Vimos cómo llegaron los aviones, atacaron las torres y nadie podía hacer absolutamente nada. Y la última y no menos importante es que nos dimos cuenta de los vacíos legales, y es porque hoy en el mundo no sabemos qué es terrorismo en un estándar internacional. Para cada país, y dependiendo de la situación, es terrorismo. Pero entonces, Andrés, en estos puntos que usted muy claramente nos detalla, ¿en qué quedan las teorías de la conspiración? Que la verdad son macabras, pero no han dejado de sonar desde el día en que ocurrieron esos atentados hasta hoy, 17 años después, que dicen que fue el mismo gobierno de los Estados Unidos el que propinó este ataque para poder justificar, entre otras cosas, pues el ataque a Irak, el ataque a Afganistán. Bueno, hay bastantes teorías que logran explicar no solo desde ese, sino desde otros espacios, y es el famoso bloque de los aliados y los que no. Pero para llegar allí, lo primero que tenemos que decir es que la definición real de terrorismo es cualquier ataque, sin importar quién lo haga, incluso el mismo gobierno, para poder desestabilizar la estructura política, la económica, pero con un dato fundamental, y es cuando se ataca a la población. Eso es, digamos, el ataque terrorista como tal, porque el ataque a la población es un ataque que no está ligado a la seguridad ciudadana, sino que precisamente busca dar un golpe mediático, un golpe político y además un golpe económico, porque no es para menos que en el mundo el terrorismo al año cuesta cerca de 97.000 millones de dólares, y las consecuencias en indemnizaciones y demás, más de 14.000 millones de dólares. O sea, esto es prácticamente 3 veces el Producto Interno Bruto de un país en vía de desarrollo en Centroamérica. ¿Qué cambió para Estados Unidos y cómo podemos verlo después de este 11 de septiembre? Y en términos generales, más allá de Estados Unidos, ¿qué cambió también para el mundo? Cambió para el mundo la forma de ver la vulnerabilidad, y es que en cualquier momento podemos llegar a enfrentar estas situaciones. No hay que ir lejos, aquí en Colombia. En Colombia, a la fecha, llevamos más de 97 casos de terrorismo que son explosiones o ataques que se dan en vía pública, donde los lesionados son personas del común, que no hacen parte de un bando ni del otro, o que están en medio de una riña, sino que sencillamente logran allí. Recordemos el caso de Andino en Bogotá, recordemos el caso del DAS e incluso lo del Nogal en su momento. Son situaciones donde todas las empresas de vigilancia y seguridad están en grado cero, porque hay algo fundamental, y es que el tema de seguridad no se puede tercerizar. Lo que nosotros tenemos son empresas de vigilancia, de logística, de apoyo, pero la seguridad como tal siempre pertenecerá al Estado. ¿Y se podría decir que después de estos ataques la sociedad estadounidense es una sociedad paranoica?
Esta es una de las cosas que sí se ha estudiado y se ha estudiado de forma internacional, y es que deja unas secuelas psicológicas donde el miedo es uno de los principales factores que es difícil de combatir. Y para que las personas dejen de tener miedo luego de un ataque terrorista pueden pasar hasta 36 años para que no se sientan en riesgo. Y no pasa solo con Estados Unidos, porque el imaginario hoy es, si le pasó a Estados Unidos, que tiene el estándar de seguridad más fuerte en este continente y uno de los más fuertes del mundo, imagínense que nos puede pasar a nosotros. Y desde allí entonces la zozobra y el miedo es una situación que incluso puede llevar a otras cosas. Por ejemplo, que las personas anden armadas para poderse defender, y eso nos puede llevar a una situación bastante grave. Bueno, Estados Unidos claramente se blindó después de estos ataques y creo que de eso son testigos todas las personas que han viajado a los Estados Unidos y ven cómo es el tema de la requisa exhaustiva para subirse al avión con cosas pues que antes no se hacían y no eran tan importantes. Sin embargo, uno también podría empezar a decir que las amenazas cambiaron después del 11S. Claro, ya Estados Unidos sabe que por el aire les pueden llegar y tumbarles un avión. Ahora las amenazas son ideológicas, por eso vemos los lobos solitarios, por eso las cosas migraron un poco más hacia los ciberataques. Sí, aquí hay que ver que entonces el terrorismo también cambia. Así como en temas de delincuencia y de criminalidad, las bandas, las redes, las formas ideológicas van cambiando, se van actualizando y buscando nuevas formas de ataque, aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces es bastante curioso porque en terrorismo el país, el mundo, Estados Unidos y todas las naciones se han venido preparando de acuerdo a lo que ya pasó, pero jamás has logrado imaginar qué puede pasar. Y eso nos deja otra vez en el grado cero, y es que en cualquier momento puede llegar a suceder. Y no tenemos los protocolos tampoco de reacción inmediata. Y uno podría decir que el enemigo de Estados Unidos hoy en día, bueno, y de otros países del mundo, son los grupos extremistas más que otra nación, más que ese enfrentamiento de nación contra nación. Bueno, es curioso porque uno podría decir que sí, pero hay que ver que, por ejemplo, en el ranking de este año de cuáles son los países que mayor son propensos al ataque terrorista, están en África, India y Oriente Medio. Estados Unidos realmente no está en esa lista, ni Sudamérica. Sin embargo, toda la atención está concentrada allí. Y está concentrada porque cualquier ataque terrorista es un ataque económico y político. No solo el asunto de cuántas personas murieron, que es lamentable, sino es dar un golpe en opinión pública, decirle, mire, señor Estado, señor gobierno, podemos llegar y en cualquier momento desestabilizar absolutamente todo. No es para menos que en los últimos 4 años el promedio de inversión en inteligencia, en fuerza de orden nacional y en posibilidades de investigación para prevenir estos ataques pasarán del 2.5 del Producto Interno Bruto de cada país hasta casi el 20% de inversión en la posibilidad para que no nos ataquen. Lastimosamente estas inversiones van a quedar otra vez en hora cero porque esto no se puede premeditar ni disponer de un dispositivo para actuar en tiempo real. Bueno, pues creo que después de esta charla queda clarísimo que las repercusiones para el mundo se sienten hoy 17 años después y que también cuando vemos estas imágenes pues es imposible que no se nos estremezca cada una de las partes del cuerpo. Son imágenes que causan muchísimo dolor. Andrés Nieto, magíster en investigación social interdisciplinaria y también consultor internacional en seguridad ciudadana, nos ha acompañado esta noche. Muchísimas gracias y bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias por la invitación.